Hola a todos, bienvenidos a Miskatonics PhD. Hoy día tenemos la última entrega de los misterios de Cthulhu, la historia del alemán, de la serie Garibaldi, que hemos creado para ustedes junto con el gran Toguo Meiji, quien les habla, Arturo Ruiz. Esto no significa que el canal se acaba, el canal sigue, seguiremos con relatos clásicos de los mitos de Cthulhu, de August Deslett, el mismo Lovecraft y en general los autores de su círculo y algunos de sus precursores. Espero que esta serie les haya gustado. Si bien nuestro trabajo original entra para ustedes en receso, lo que en realidad está ocurriendo es que este trabajo está entrando en una nueva fase de producción. Y es por eso que paramos para crear más material que el que ya hemos creado. Así que, bueno, sin ir más lejos, los dejo con nuestro alemán liminal. El espíritu germánico ha tendido siempre a la exploración y la conquista. Nuestros ancestros se establecieron en Prusia, arrebatándosela a los paganos y llegaron incluso hasta el Volga. La fuerza alemana siempre avanzó sostenida por los pies de sus hijos aguerridos. El gran Federico, que doblegó a Austria y humilló a Francia, optó por mantener esta tradición, declarando que nunca una quilla alemana surcaría soberana las olas. Mi infancia son recuerdos, como cita el primer hemistique de un verso famoso escrito por Machado, de la biblioteca de mi abuelo de las costas de Greifswald. Mis paseos dominicales me llevaban a descubrir los colores de ámbar en la arena. Crecí escuchando las hazañas de mis antepasados. Mi bisabuelo que, a la cabeza de sus granaderos, mostró su heroísmo de juventud en Molwitz y luego un intelecto maduro en Rorschach y Lothen. Mi abuelo que, junto al resto del pueblo alemán, desató la tormenta contra el tirano Bonaparte en 1813 y que murió al servicio de la patria bajo Bulgar en Leipzig. Y mi padre, que luchó contra la chusma durante la llamada Primavera de los Pueblos y estuvo presente en Sedan, donde otro Napoleón dobló la cerviz frente al acero prusiano. Naturalmente, siempre sentí particular entusiasmo por el oficio de las armas. Recuerdo haber llorado cuando me enteré del estallido de la guerra contra Francia. Lamentábame de no haber estado vivo para participar en esa magnífica gesta. No obstante, mi infancia mora en los paisajes de los exploradores del siglo XVI, gracias a las traducciones que mi abuelo hizo del castellano. También descubrió mi infancia junto al sueño lazarillo de las tierras ignotas de Avalon y Tirnanoj. Recorrí junto a mi padre y los libros de mi abuelo las costas de Sar y Talarion. Mi padre siempre lamentó el énfasis que se le dio a la tradición teutona en detrimento de los marinos hanseáticos que conquistaron Estocolmo. En 1878 entré a la Kaiserliche Marine. Compartía entonces el sueño del joven Kaiser de crear para Alemania una tradición marítima. Cursé mi instrucción con entusiasmo, fui comisionado oficial con el rango de Lieutenant zur See y se me asignó la cañonera SMS Havik. Zarpamos con rumbo al África. Fue en este viaje en que se crearon las colonias de Togolandia y Camerún. Nunca pude adaptarme al clima infernal de las regiones tropicales. Fue a bordo de esta embarcación cuando me topé por primera vez con lo oculto. Fue nada más un instante en medio del sopor de una noche atroz en Duala. Busqué satisfacción en el lecho de una meretriz, pero terminé mi búsqueda cuando contemplé una peculiar procesión encabezada por un hombre alto y oscuro. Su presencia siniestra la redobló la luna gibosa cuando ésta reveló el rostro del hombre, un rostro que no estaba ahí. Años más tarde descubriría el nombre de esta criatura, nombre que no me atrevo a repetir en voz alta. Alcancé el rango de Korvettenkapitän y serví con distinción en tierra bajo von Waldersee en la guerra contra los bóxeres. Fue durante esta guerra que recibí la Cruz de Hierro que porto ahora. Sobre estas aventuras escribí un libro de viajes que tuvo una cálida acogida.
La noticia del asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo me encontró en Kiel. Nuestros pechos henchidos de sangre ardiente nos tenían dispuestos a derramarla donde así lo comandara el Kaiser. Como Konteradmiral estuve presente en la derrota de Heligoland. Fue durante este primer año de la Gran Guerra que me topé con el evento más importante de mi vida. Todos escuchamos atónitos la épica de von Spee en el Pacífico Sur. Celebramos su victoria en Coronel, la primera humillación de la Royal Navy en más de 100 años. Deploramos su digno final, desafiando la muerte y despreciando la rendición en la batalla de las Falkland. Debo admitir mi envidia. Mi servicio a la patria resultaba insignificante frente a los bravos héroes que rindieron su vida en aras del honor alemán. El derrotismo se esparcía entre los rangos de la Marina Imperial. Abril 4 de 1917, los Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio. En agosto de ese mismo año, Alemania estuvo cerca de una destrucción segura. Sicheren Untergang durante la batalla de Flandes. El Reichsmarinamt empezó a buscar opciones poco ortodoxas. Desde el inicio de la guerra corrían rumores de sucesos misteriosos ocurridos en alta mar. Finalmente, en medio de su desesperación, la Oficina Naval Imperial decidió seguir un espurio rastro de un poder oculto, otrora considerado mito, que parecía haberse manifestado a la desgraciada tripulación del U-29. No era la primera vez que se mencionaba esta región, ni tampoco era la primera mención de las coordenadas latitud 47 grados 9 segundos sur, longitud 126 grados 43 segundos oriente. Las cartas de navegación de los exploradores españoles del siglo XVII la mencionan en más de una ocasión. Vasco Gómez de Campos, marino y cartógrafo enviado desde La Habana, recuerda en sus memorias una curiosa silueta perdida entre la tormenta. Tengo aquí su diario de a bordo de la expedición. Anduvimos con fuerte virazón hasta poner el sol hacia el sur 60 millas. El día tuvo gran trabajo del viento y de la mar muy alta y tormenta. Relampagueó hacia el nordeste 3 veces. Dijo ser señal de gran tempestad que había de venir de aquella parte o de su contrario. Esta noche creció el viento y las olas eran espantables. Vídose allí el capitán en gran turbación. Vimos el capitán y yo allende las olas y muy a barlovento lumbre que descubría lo que figurábase una sierra, y llegando más la vista parecieron en ella grandes torres e iglesias a su modo, palacios y aposentos muy grandes. Llamó el capitán a Antonio de Herrera, que el rey enviaba en él por veedor para él, y a pocos parecióle ser indicio de tierra. Dijo el capitán que vio otro nuevo mundo que, a la verdad, al parecer, ponía temor y espanto. De Campos nombró a lo visto ínsula Antártica. La misión era ostensiblemente un suicidio. Recuerdo perfectamente al SMS York, un 5-Minuten-Schiffe, que sería la nave para surcar el mar Océano, 110,6 metros de largo en la línea de flotación, 111,1 metros de largo en total, tenía una manga de 13,3 metros y un calado de 5,68. Estaba armado con 10 cañones SKL-40 de 10,5 centímetros cada uno en su propia montura, 2 colocados a un lado del otro en la parte delantera del castillo de proa, 6 se ubicaban en el medio del barco, 3 a cada lado, y otros 2, uno al lado del otro, en la popa. Los cañones podían atacar objetivos a 12.200 metros. Para la defensa contra los torpedos, contaban a su vez con 10 cañones Maxim de 3,7. Para la expedición se suministraron 1.500 rondas de municiones.
150 proyectiles por arma. Y también estaba equipado con 2 tubos de torpedo de 45 centímetros con 5 torpedos cada uno. Debido a la falta de recursos, esta vieja reliquia era el único navío a disposición. Sobre ella, una tripulación zarparía desde Kiel y debería surcar el mar Océano. Despreciando el furor del viento y evadiendo los bajeles del enemigo, se deberían hacer camino hasta el estrecho que conecta el mar Océano con el mar chileno. Yo me ofrecí con entusiasmo. Morir por la patria es el destino más bello, el más digno de envidia. Además, morir en las mismas aguas en las que lo habían hecho Fons Pi y su tripulación resultaba aún más agradable. ¿Qué pretendían encontrar mis superiores? No lo sé, creo que nadie lo sabía. El pensamiento mágico que caracterizó al romanticismo caló duro en el espíritu germánico, para bien y para mal. Yo tenía en mi corazón ese espíritu y quería venganza contra los británicos, cuya guerra de agresión había sumido a Europa en ese caos. Mit Henker und mit Knechenbut, Ostufser, Tag der Rache. Poca venganza encontraría sobre el York. Sin embargo, porque fue vestido con premura y mucho cuidado de crucero clase Holland, menos su armamento renombrado SS Tromp, con la esperanza de pasar desapercibido por aguas infestadas por la Royal Navy. Mi rango excedía el necesario para la expedición, pero le rogué a von Capelle directamente para que me dejara estar a bordo. Mi oficial de bandera sería, en efecto, el capitán y yo tendría que callarme. Era un precio mínimo a pagar por el honor de formar parte de la gesta. El capitán del crucero era un jovencísimo oficial de nombre Hermann Ross Graf von Müller. Era de estatura media, menudo, con mirada decidida de lince en sus grandes ojos azules. Tenía su cabellera rubia, acercándose al blanco, bien recortada. A pesar de estar llegando a los 30, no era capaz de crecer un bigote o barba digno, por lo que estaba siempre rasurado, aún en alta mar. Había servido anteriormente como oficial de cabina en el Seydlitz. Durante la acción de Skagerrak perdió prácticamente toda una mano en la izquierda, gracias a Dios. De lo contrario, no contaríamos con emotiva correspondencia llena de pasajes memorables, las cuales tuve el privilegio de editar. Cuando nos topamos, él me reconoció a mí. Almirante, el entusiasmo le hizo olvidar las formalidades. No me saludó como correspondía a mi rango, me dio la mano y no pude evitar dirigir mi mirada hacia la otra mano que cubría con un guante negro. Es de madera, almirante. Se quitó el guante y mostró una ingeniosa prótesis. Los dedos de la mano de madera estaban reforzados con ganchos de metal para ayudar en las tareas diarias. Es un honor conocerlo, siguió con entusiasmo. Debo confesar que su labor como escritor me produce más admiración incluso que su carrera como hombre de mar. Sus memorias sobre la primera expedición a África son fascinantes, tenemos mucho de qué hablar. Y hablamos. Parece que está destinado a saber aquellas cosas que no se deben saber, almirante. Comenzó el joven Müller su larga diatriba. Durante la extensión de su viaje por el África, ha visto más de lo que algunos veremos en esta o en todas nuestras vidas. Lo cierto es el continente negro guarda muchas maravillas lejos del torrente que nace en las cataratas de Abisinia. Yo las conozco solo en libros. He mirado sus costas desde uno de nuestros barcos, he desembarcado en algún puerto, pero usted, sin una experiencia más profunda que la mía, ha visto más no solo de este, sino de todos los continentes. Incluso surcando el mar, ha descrito figuras curiosas de mujeres bellas, pero más importante de un hombre barbado cuyo reflejo en las noches de luna y mar calma se le apareció en varias ocasiones. Yo conozco estas y otras figuras gracias a la traducción que Gustav Weil hizo del Necronomicon. Tuve el privilegio de leer unas de las pocas copias que distribuyó entre sus amigos bajo un seudónimo. Nadie quiere ser el autor de una obra así, excepto el auténtico autor, a quien bien se le tachaba de loco. ¿Acaso por darnos su nombre y no por lo escrito? Me topé con descripciones en las páginas del Grimorio que espantaban la imaginación.
Es ist nicht tot, was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. ¿Puede concebirlo? El fin incluso de la muerte. No creo que resulte necesario explicar por qué esta frase movió mi espíritu. Junto al árabe, viajé por las tierras de Saris, Zalarión. Bordeamos sus costas en un navío blanco. También le di en voz baja oraciones espantables para invocar reyes demoníacos y terribles señoras de la fertilidad y el tormento. Me enteré de la existencia de cultos a estas criaturas. Conocí sus jerarquías y territorios. Me impactó toparme con el ser que usted vio en esa noche atroz en Duala, aquel que era el cruel dios sin cara, Nyarlathotep. No repita su nombre en voz alta, me dijo antes de que pudiera hablar. Él no es un dios benigno. Él es entre todos el más caprichoso y le gusta jugar con nosotros. Entre sus formas se encuentra la de un hombre jovial, junto a sus dos panteras, como un faraón del Reino Medio, como un huracán de vientos negros, o como una dama vestida a la usanza de la dinastía Han. Guárdese de tocar puerto y desembarcar en el Caribe, pues el barón Samedi puede reconocerlo como aquel joven oficial que se lo quedó mirando mientras cruzaba las tierras de Camerún. Si termina metido en Ismud, quizá resulte más prudente irlo a ver a él y no enfrentarse al pueblo de raza bastarda. No tiene pérdida. Suele pasearse fuera del Hotel Gilman. Es un señor flaco, de rostro enjuto. Cubre todo su cuerpo con una gruesa gabardina. Mírelo en los ojos y sabrá que es él. Son del mismo tono amarillo que lo miró en Duala. Mientras él se pavonea y es adorado sobre la tierra, otros duermen o señorean las profundidades del mar. Usted ha descrito solo aquellas que lo han ido a ver. Pues sí, esta es la única explicación de sus avistamientos. Estos nunca son fortuitos. Llegó la hora de confesarle que sé lo que tenemos que hacer en el mar chileno. Latitud 49 grados 9 segundos sur, longitud 126 grados 43 segundos oeste. Sí, estas son las coordenadas donde yace sumergida Arlié y donde el soñador Cthulhu duerme. Entonces entendí el plan del almirantazgo y el gobierno del Kaiser: provocar un cataclismo que mantendría a los americanos fuera de la guerra y que causaría tal desorden en el Pacífico que los australianos y otros perros de la Inglaterra imperial exigirían volver a casa. Sí, era necesario, pues, que pereciera el mundo junto con el Kaiser Reich. Así de cerca sentíase la derrota en esos días. Zarpamos el 10 de noviembre desde Kiel. El puerto estaba cubierto por la luz fría de una mañana de invierno. Es increíble lo que pueden lograr las influencias ocultas. Von Müller y yo estábamos convencidos de que íbamos a ser descubiertos y acribillados 5 minutos después de entrar al canal inglés. De hecho, tomamos los derroteros que bordean África y nos preparamos para cruzar el Atlántico sin mayor sobresalto. Esto solo puede adjudicarse a una fuerza sobrenatural que, sin embargo, decidió abandonarnos una vez que llegamos a las costas americanas. El 19 de noviembre, poco antes de las 17 horas, nos encontrábamos a 150 millas náuticas al noreste de Buenos Aires. Navegábamos al sur a 11 nudos. Lo que inicialmente se pensó que era la vela de un barco alto fue avistado en la proa de babor. Rápidamente se disipó esta pueril esperanza. Se trataba del mástil de un buque de guerra. Luego de unos segundos de caos, von Müller ordenó aumentar la velocidad hasta su máximo de 22 nudos, mientras ordenó zafarrancho de combate. Casi al mismo tiempo el navío enemigo cambió su rumbo hacia el sur para interceptarnos. Era un crucero de batalla moderno, sus 25 nudos de velocidad no nos permitían escapar. Mientras cerraba la distancia, el enemigo se comunicó con nosotros usando una lámpara de señal. Envió repetidas veces el mensaje NNJ. No respondimos e izamos una insignia mercante holandesa. Mientras algunos marinos se paseaban indolentemente en las cubiertas simulando tranquilidad ante la presencia del crucero inglés,
Otros se dirigieron a las entrecubiertas con frenesí, preparando la artillería. Von Müller ordenó reducir la velocidad a 11 nudos. El SMS York navegaba flojamente mientras el crucero inglés se aproximaba por estribor. Si la actitud de nuestro contrincante se debió a la inexperiencia o un exceso de confianza, jamás lo sabré. Los oficiales de bandera se miraron las caras de pasmo frente al navío enemigo, que navegaba paralelo al nuestro. Estaba a menos de 1000 metros, las torres del crucero orientadas hacia nosotros. Decidido, von Müller ordenó enarbolar los colores de la Kaiserliche Marine. Al mismo tiempo fueron alzados los faldones y la cubierta de la artillería. Cañones y torpedos abrieron fuego, una salva completa. El enemigo respondió al fuego, pero pretendía, creo, amedrentarnos para capturar nuestra nave, pues todos sus proyectiles pasaron sobre nosotros. Dios dirigió los primeros proyectiles, porque vimos estallar primero el puente y luego un polvorín. Las llamas cubrieron el crucero enemigo. Una explosión enorme lo remeció. Los torpedos habían dado en el blanco. Las siguientes 2 salvas se dirigieron a su línea de flotación. El enemigo redujo su velocidad y pudimos escapar. Puedo apreciarme de haber estado frente a la victoria en múltiples ocasiones, pero esta vez resultó particular. La soledad del mar oprimió mi pecho cuando mis camaradas celebraban. Vimos al crucero enemigo cojear en dirección sudoeste hasta que sus máquinas se detuvieron. Luego se perdió de vista bajo el horizonte. Si volvemos con vida, Müller, seguramente te voy a ver presimiento en tu pour le mérité, le dije esa noche mientras cenábamos. No lo sé, el aire está extraño y el mar está calmo, pero tengo la impresión de que no estamos seguros. ¿No le pasa lo mismo? Solamente asentí con la cabeza. Todo el mar del norte, el Canar, incluso las costas de África, sin accidente. Müller tomó un sorbo de su champán. Y nos venimos a encontrar con un buque enemigo aquí, superados en todos los aspectos posibles y lejos de cualquier forma de soporte. Esta debería haber sido nuestra ruina. Sin embargo, el crucero se nos acercó casi buscando la muerte. Hay algo aquí que no estamos viendo. La tripulación parece contesta, el resto de los oficiales también. Usted es el único que siente esta electricidad en el aire. Es como el opuesto perverso del fuego de San Telmo, dije finalmente. Puede que Dios nos haya dado la espalda y puede que Dios tenga buenos motivos. Un dolor de cabeza me agarró de pronto, me excusé y partí de mi camarote. No me despertaron los gritos, sino mi cuerpo azotado contra el suelo. Escuché pies corriendo de un lado a otro, alaridos y el viento y la lluvia arremetiendo contra el casco. Todo a mi alrededor se torcía y desequilibraba. Logré llegar apenas al puente de mando. Sobre nosotros había caído una tormenta como nunca había visto el mundo. Ciertamente estoy exagerando, pero no lo sentí así esa noche espantosa. Eso es todo, caballeros, se está desmoronando, gritó von Müller. ¿Qué pasa, capitán?, grité de vuelta. Nos hundimos, almirante. El viento se ha remolinado de la nada y ha levantado el mar. Tiene usted un sueño pesado. Hace media hora que la tempestad no cesa y no parece que vaya a hacerlo. No es posible ordenar a la tripulación y la sala de calderas se está llenando de agua. Hay que evitar una explosión. No queda más que esperar. En menos de 40 minutos todo estará en el fondo del Atlántico. Una ola gigantesca chocó a estribor. Levantó columnas de espuma mientras atravesaba la cubierta y nos remecía con su fuerza. Casi me vuelvo a caer. Me agarré de un tubo acústico. ¿Ahora qué?, dijo un teniente con una respiración irregular y la desesperación en toda su compostura. Pues estas son las órdenes. Sálvense quien pueda. Procuren comportarse de acuerdo con sus rangos, caballeros. El oficial de navegación sugirió dar prioridad a los subalternos en un noble pero inútil gesto de caballerosidad. Müller solo sonrió y asintió con la cabeza. La tripulación del puente se había mantenido con relativa calma, pero pronto empezaron a rodar los cadáveres con cuellos rotos y cráneos abiertos. El pánico y la desesperación que reduce a los hombres animales es una imagen reservada para los que van a morir, una orgía infernal. Mientras el orden se caía a pedazos junto a la nave, Müller mantuvo la compostura. Lo vi sentado en su silla de mando, dispuesto a hundirse con su barco. Contra mi mejor juicio y gracias a la certeza de la muerte,
decidí salir a contemplar el terrible espectáculo. Las chimeneas habían colapsado y flotaban alejándose de la nave. Gigantescas olas embestían el navío por estribor y por babor. Los botes de la cubierta resultaban inaccesibles. Vi como varios hombres, impulsados por la irracional ilusión de salvarse, intentaban lanzar los botes al mar como si el oleaje no los fuera a arrojar contra el costado del York, destruyéndolos o volcándolos. Vi la proa levantarse unos 20 metros y caer con gran estrépito, haciéndome rodar por las escaleras. Por obra de la misma fuerza que nos había mantenido salvos durante el trayecto, no resulté herido de gravedad. Miré de nuevo, y una vez más, una montaña de agua gris y ondulante se acercaba frente a la proa. Esta se levantó y vi el cielo cubierto de nubes. Siempre quise morir por la patria. 1000 veces se me dijo que era noble, que morir por la patria era el destino más bello, el más digno de envidia. Muchas veces me vi en medio del fragor del combate, frente a la bayoneta o la espada, sobre mi cabeza volando balas de fusiles y cañones. Yo había buscado la muerte en el combate y no la había encontrado. Ahora tenía la muerte frente a mí y mi corazón se hundió. Una cosa es morir en combate contra el enemigo, otra en combate contra los elementos. Entre las nubes vi rostros gritando, visajes plenos de horror que la natura confundía. Algunos eran manchas cortadas por 2 bocas o heridas con 3 ojos. Era un telar construido con el pellejo y el espíritu de los ahogados. Sus gritos se mezclaban con el viento, llenándolo de un aliento pútreo y un sonido que espantaría al más ceñudo de los soldados. La ola me llevó a esta imagen horrible para dejarse caer después, rugiendo. En la cubierta, algunos marinos bravos aún resistían así a lo que tuvieran enfrente, extendiendo aún más su aflicción, pero creo que vieron el destino que los aguardaba en el abismo y bien preferían subir sobre el agua hasta donde el cuerpo les permitiera. Alguno debía estar agonizando atrapado en su camarote, azotado por la tempestad y contemplando cómo, gota a gota, el agua le estaba quitando la vida. Pensé en Miller, corrí hasta el puente. Venga de inmediato, usted y yo tenemos que salir vivos de esta. Está loco, almirante. Su rostro se encontraba petrificado por el miedo, pero intentaba mantenerse firme. El resultado era una sonrisa temblorosa y unos ojos horriblemente abiertos. ¿Qué clase de hombre digno buscaría salvarse en una situación así? Esta no es una buena muerte y lo sabes. Un oficial alemán puede suicidarse con un cortaúñas, con el impulso que le da el cumplimiento del deber, pero esto es otra cosa. Tú lo sentiste y lo sentí yo. Si morimos aquí, tengo la certeza de que nos espera el abismo. ¿Qué es esto? No lo sé, pero prefiero cualquier humillación o convalecencia caer en él. Ahora, deje ese abatimiento. Sobre la cubierta parecía que una criatura inmensa destrozaba el barco. El mar nos sacudía con furia antinatural, deliberada, buscando nuestra destrucción en vez de seguir la lealtad común de la naturaleza. Los relámpagos iluminaban el paisaje que las luces del York habían dejado oscuras. Debajo de la cubierta es el caos, gritó Miller, despreciando el furor del viento. De lo último que me enteré fue el colapso de las máquinas. Todos allá abajo deben estar muertos o en camino. El viento levantaba los escombros y nos permitía ver el torbellino que nos rodeaba. Llegó el momento. Vi que la proa se sumergía y que la cubierta se estaba inundando. Finalmente se está yendo a pique, dijo Miller, casi aliviado. En medio de la sibilante espuma buscamos algo, lo que fuera que nos permitiera flotar. Una de las chimeneas había caído sobre un bote a remos. Los restos resultaban suficientes. Con la fuerza de la adrenalina logramos mover lo que sería nuestra balsa. Bajo nuestros pies se hundía la cubierta. Nos subimos sobre la madera y, con lo que quedaba de los remos, nos alejamos lo más posible del casco. Las olas y el viento amenazaban con volcarnos, pero nos permitieron huir. Müller, arriesgando la vida, no le quitó la vista a su barco, cuya desaparición en el horizonte esbozaban relámpagos y acompañaban truenos satánicos. Cuando abrí los ojos supe que no estaba muerto. Sobre mí estaba el sol. Tras haber desafiado la tormenta, nuestra balsa seguía a flote.
Müller estaba agarrado a un madero, su uniforme deshecho, con un hombro expuesto ya rojo por el sol. Dormía. Hombre, estamos vivos. ¿Cómo estamos vivos? A su orden, mi almirante, dijo Müller haciendo mofa de nuestro saludo. En un momento simplemente nos dejamos a la mano de Dios. No me acuerdo si usted colapsó o yo colapsé o si colapsamos los dos al mismo tiempo, pero estamos aquí. ¿Dónde estamos? Me levanté lo más que pude sin comprometer nuestra balsa. El océano se extendía eterno bajo un sol tropical. Por lo menos el agua no estaba fría, nos habría matado si no, siguió Müller, claramente afectado por lo sucedido. ¿Alguien más habrá salido con vida? Lo miré seriamente y negué con la cabeza. Si salimos de esta vamos a quedar muy mal, los dos oficiales de más alto rango, los únicos supervivientes de una catástrofe. Yo no me preocuparía de eso ahora, conservé mi seriedad. El paisaje resultaba irreconocible. El mar era un espejo redoblando la luz del sol que tanto amedrentaba los sentidos. A ratos dudaba de la sanidad de mi decisión. Una muerte rápida habría resultado más agradable que morir de sed sobre una barca. Pero luego volví a mi convicción. Nada podía ser peor que morir en esa tormenta. Las distintas lesiones sufridas durante nuestra huida empezaron a doler. Me di cuenta de que me había deslocado un hombro en algún momento durante el desastre. No sé si me dolían más los huesos o la piel que se quebraba por la sal y el sol. No sé cuánto tiempo pasamos sobre la balsa. El sol parecía fijado con un alfiler en el cielo. Eso, o simplemente, unos minutos se sintieron como días. ¡Ah!, gritó Müller y se puso de pie moviendo nuestra nave enclenque, casi lanzándome al agua, que de pronto era gris. Mire, no puede ser. Esa es la niebla que nace del mar y en la que se bañan las estrellas. Baja la cabeza, imprudente, algo terrible se acerca, lo supe. Dentro de mi pecho lo supe y tomé a Müller con todas las fuerzas que me quedaban y lo reduje. Con el pecho sobre la madera, miramos apenas de reojo el espectáculo que se presentó ante nosotros. Escuchamos las voces apacibles de viejas edades. Eran las voces de mujeres frescas y de hombres amables que retozaban sobre los pastizales, coronas de blancos acantilados. Un tintineo, el golpe de cada gota de agua en cada tejado y vasto mar contra la tela invisible del éter. Se acercaba al sonido de un dulcémele bajo las manos de una hermosa chica andaluza. Sumergí mi mano en las aguas y mis dedos tocaron los cabellos de jóvenes ondinas. Nuestros oídos fueron abatidos por el tronar extático de la caracola de Tritón que llama las tormentas. Estas tantas otras memorias de los poderosos dioses de la tierra nadaron, volaron y danzaron a nuestro alrededor. Müller reía de pura excitación. Yo era más temeroso. ¡Arriba! Levantamos la mirada. Sobre su carroza tirada por enormes delfines, Noden, señor del gran abismo, nos miraba con los calmos luceros de un patriarca. Su barba gris estaba floreada con curiosas anémonas. Lo rodeaba su séquito conformado por ángeles descamados de la noche. Apabullante visión. Aquel que los antiguos denominaron el gran pescador nos extendió su mano arrugada. Las nereidas nos ayudaron a subir a la enorme carroza y partimos hacia el éter irreal. Sentí en mi hombro, se me inyectaba la eterna felicidad de los dioses. Era la mano de Brizo, la más hermosa Brizo, divina protectora de todos los hombres de mar. La paz que vi en sus ojos y la suavidad de sus cabellos me hicieron invulnerable a las artimañas de las mujeres mortales. No pude contenerme y besé sus manos de nácar. Entonces sentí la única felicidad verdadera de mi vida cuando la voz de la diosa sonó en mi cabeza. Mis labios están aquí. De su boca sorbí la miel del alba y probé la leche del paraíso. Investido con esta fuerza que solo vive entre los hijos nacidos de la cúpula entre mortales y dioses, me encontré con la posibilidad de moverme a voluntad en la carroza de Nodems. La mar calma. Galene intentó detenerme, pero yo miré al vacío cubierto del éter. Ahí estaba la mujer primigenia de la que nace el caos en todas las aguas, la terrible Tiamat.
El látigo, que era la cabeza de una criatura antropomorfa, las usaba a parir terribles tormentas y perturbar el descanso insomne de los ahogados. Lo reconocí, el varón Samedi, el faraón con sus peculiares artilugios de cristal, el hombre enjuto que se pasea frente al Hotel Gilman, el hombre sin rostro de Duala, Nyarlathotep. No se había olvidado nuestro encuentro y se había dado el gusto de jugar conmigo. El mar está ahí para siempre, nadie puede drenarlo, y resuma para siempre los tintes de un rojo marino en el crepúsculo, como vierte el dorado del ámbar sobre el nacimiento del sol. Tú, sobre quien he posado mis ojos desde que jugabas con el ámbar de la costa, entérate de que los dioses se han asegurado de que nunca te haya faltado, porque sabemos que, si los dioses lo hubieran prescrito como un ritual necesario, habrías pisoteado fortuna tras fortuna. Sabes que, si la raíz del árbol está viva, tu casa tendrá nuevo follaje. Hoy, tu regreso es como un raro hechizo del sol en invierno. Noden se dirigió a mí. No, nunca te abandonaré. Te cuidaré por siempre, ya sea cerca de ti o si no a la distancia. Los he puesto a dormir, el mar terrible y el sol que carga la guadaña del tiempo. ¿Quién eliminaría estos terrores? Ningún dios, hombre ni bestia bruta, pero aún así debes correr. No flaquees y no aflojes. Te acosarán a lo largo de toda la masa terrestre, siguiéndote por las rutas bien transitadas, luego a través de mares, a través de ciudades bañadas por el océano. No te rindas, no dejes que tu paso flaquee pensando en todo el dolor que vas a sufrir. Cuando vengas a la ciudad del Valle del Río, siéntate en seguridad, abrazando mi imagen. Allí te encontrarás juez y digno de apaciguamiento. Tendrás ahí los medios para librarte de esta carga para siempre. Y hubo silencio. ¡Porqueria tedesca! ¡Pecchi! Perdónenlo, caballeros. Su primo murió peleando en el Caporetto. Odia tanto a los piamonteses como a los alemanes. No se preocupe, Herr Podl. Estamos agradecidos de poder ser insultados. Mi cabeza daba vueltas como bajo la peor de las resacas. Solo escuchaba voces, me recompuse. Estaba sentado a la cubierta de un barco. ¿Cómo era posible? A mi alrededor escuché alemán. Qué lindo escuchar esas palabras. ¡Almirante! Reconocí la voz de un oficial de bandera. ¿Dónde estoy? Ran, la diosa que llenó mis pulmones con el agua de la vida, me concedió un favor. Gracias a la generosidad del padre Dodens. Müller me susurró en el oído. Le pedí que salvara a mi tripulación y que para mí no pediría nada. ¿Están todos vivos?, pregunté. No, 8 marinos y un teniente y el oficial de navegación. El relato que cuentan es que nos encontramos por un milagro y que juntos compartimos lo poco y nada que teníamos, hasta que nos rescató el capitán Podl, capitán mercante argentino. Pasé el resto de la guerra como itinerante en América Latina junto al conde von Luxemburg, tan bueno con las mujeres como malo en la diplomacia. Lo expulsaron de Argentina a los pocos días de que me recibiera. Müller decidió quedarse en Buenos Aires, donde hizo buenas migas con la familia Gleiser, unos libreros judíos. Yo viajé en automóvil hasta Venezuela, luego vi Chile por primera vez. Me enteré del armisticio anfitrión, quien estaba muy contento con la idea de volver a la patria, aunque ésta ya no existiera después de la derrota. El 28 de noviembre se declaró de manera oficial la abdicación del Kaiser. Lloré como nunca lo había hecho ni lo volví a hacer. El mundo se había acabado. La revolución consumió a Alemania, país que la guerra había dejado como un pastizal seco, tan empático a las llamas. Müller no recibió ninguna condecoración. Intenté reírme de esto durante nuestras correspondencias. La niebla nos cambió, ciertamente, pero nos acercó, a pesar de que nunca lo volví a ver con vida. Me retiré al Luchte, donde compré una pequeña finca. Ya no era conde de nada. Lo único que quería era dedicarme a producir vino y morir lo antes posible. Los años pasaron, yo seguí igual, sí, exactamente igual. La gente del pueblo lo empezó a notar y se extendieron los rumores. Müller me describió los mismos síntomas. Recordé la frase de Noens:
Había puesto a dormir al mar terrible y al sol que carga la guadaña del tiempo. Confieso mi vergüenza. Miré el proceso que llevó a la destrucción final de lo que quedaba de la vieja Germania con indolencia. Desde mi pequeño pueblo arrebatado del mundo, oí noticias. Müller me mantenía informado. Él vivía en Berlín y miraba desde su balcón la marcha suicida del pueblo que había perdido su rumbo. La masa, el gobierno sin ley de la chusma y el advenimiento de una criatura que encarnaba todo su odio y frustración. Pero a mí no me importaba. Un par de hijos de puta menos en el mundo, dije cuando me enteré de la muerte de Rom, el perro de las tropas de asalto del Führer y de sus camaradas. Poco sabía yo que una bestia lambiscona aún más despreciable iba a terminar tomando su lugar. El 5 de septiembre recibí una desagradable visita. Himmler, el Reichsführer SS, en persona tocó mi puerta, escoltado por algún motivo. Herr Graf, dijo luego de invitarse solo a entrar. Agradecí que no hiciera ese saludo inventado que osaron adjudicar a los romanos. Ernesto, ¿no le han avisado de que la nobleza ya no existe? Espero que haya entendido el doble significado. Por favor, el Führer reconoce el valor de la vieja aristocracia. Tomó asiento a pesar de que yo no le había dado permiso. No me lo parece. Escucha, esta es la primera visita que he recibido en 20 años y la verdad creo que ya ha durado demasiado. Puede decirme qué necesita. Ernesto, conocemos su prontuario, su servicio a la patria. Mientras relataba mi vida como si yo no lo hubiese vivido, sus facciones empezaron a enervarme. Esa cara eternamente infantil, regordeta, sin barbilla, informe. ¿Qué quiere?, le interrumpí. Usted formó parte de la expedición del SMS York. Sabemos cuál es el objetivo de esa misión. Sabemos que no cumplió su objetivo, pero los sobrevivientes hablaron de otras cosas y recuerdan susurros en sueños que les hablaban de hombres. Nuestro exhaustivo estudio por descubrir las rutas de la raza aria, reconocimos estos nombres. ¿Por qué no fue a molestar a los otros? Están muertos o son unos puercos anglófilos. Usted tenía 55 años cuando partió a la expedición. Se lee muy bien para tener ya 75. Me temo que no puede serle de ayuda. Si me disculpa, tengo cosas que hacer. Sabemos que el capitán de la expedición también está vivo, pero se ha corrompido y ha traicionado a nuestra raza. Se está encamando con una judía que conoció en Argentina. Muy bien, me está extorsionando. Miller seguía amando demasiado a Alemania, pobre chico. Acepto, sí, y solo sí, le informan al capitán de su situación y le ofrecen salvoconducto hasta América. Estaré esperando, ahora fuera de mi vista. La criatura, ese pintor austríaco fracasado, ese cabo de cuarta, no me atrevo a llamarlo hombre, estaba convencido que el poder de los dioses arquetípicos le iba a servir. Pues bien, no me quedaba otra que participar. Despaché ese perro de otro perro, esperé. Miller me respondió: Sara, mujer del mojo de ojos castaños y boquita de cereza, no dejaría a su padre diabético, por lo que rechazó el ofrecimiento del Reichsführer SS. La ansiedad me carcomía el alma de saber el peligro en el que estaba. Yo soy hombre de mi palabra, así que partí hacia Kiel. No lo había visto desde el noviembre que zarpé sobre el York. Preferiría vestir el uniforme con el que serví y honré el pabellón naval. Me temo que eso no es posible, me dijo la pequeña bestia lambiscona. Puedo al menos llevar un uniforme naval a la moda, aceptaré cualquier rango. No. Por suerte nunca más volví a hablar con esa sabandija. Lamenté que no lo hubieran estrangulado en Nuremberg. Un U-Boot nos llevaría a mí y a mis camaradas hasta las costas más australes. No tengo nada que decir del trayecto, fundamentalmente porque lo pasé borracho. Si tan solo me hubiesen disparado por desacato o cobardía. En Buenos Aires nos aprovisionamos y emergimos de nuevo en Puerto Montt. ¿Está bien el viejo Chicha? Escuché la voz de un mozalbete un día en el que dormí sobre mi vómito. Esto es lo único que recuerdo con claridad. Los informantes de la rata, sin Himmler, tenía el temple a cara de un roedor, así debería haberle dicho. Le dijeron que teníamos que ir a Valdivia. Ahí, otro ejemplo más de la escoria de la tierra nos diría qué hacer. Valdivia, apócopo de valle, la preposición de Ivia, posible radical preséltito av, traducido como corriente de agua. La ciudad del valle del río. Perdón, me dijo mi subalterno.
No presumo hablar sobre su estación, exijo el tratamiento adecuado, me dio gusto gritarle: «Perdón, mi capitán». Valdivia era una ciudad hermosa cuando la conocí. Aún no le afectaba la podredumbre, que es el imperio de la clase burguesa, viles campesinos engendrados por el muladar de la ciudad, faes civitatis, como bien lo denominó Cicerón. Eventualmente los ricos se hicieron con el poder en este pobre país. Estos rotos con plata se creyeron dinastas y sus hijas endogámicas princesas. Poco me importa ya. En Valdivia sentí el beso de Brizo y le pedí a Ceto, su hermana, que me librara de mis camaradas. Yo pretendía desaparecer, en cambio, curiosas toninas, como le dijeran los locales, se llevaron uno a uno los perros de la bestia lambiscona. En Valdivia creí pues encontrar un lugar donde estar y no ser visto. El 9 de noviembre de 1938, a eso de las 11 de la noche, sentí una puñalada en el pecho. El dolor me llevó a caer al suelo, retorcerme. La muerte no llegaba, pensé que era un infarto. Cuando el dolor cesó, mi mente estaba clara. Mataron a Miller. La mañana del 10 me enteré de lo sucedido. Ese fue el único día en que sentí vergüenza de ser alemán. Ahora que él está muerto, debes tomar el lugar que te corresponde. Hoy esta voz submarina en mis sueños. Eran dos, ahora quedas tú. A pesar de que las órdenes del señor del abismo eran claras, él, como yo, debía realizarlas. No se me develaba aún. Podía hablar mi lengua natal en Valdivia. Muchas personas preguntaban acerca de la madre patria. Los niños me pedían historias de mi tiempo en la Kaiserliche Marine. De este tiempo yo me sentía orgulloso, por lo que me deleité contando lo que para ellos eran mis entretenidas aventuras. O como le dijo una abuela a su nieto: esa bonita historia, porque para esta gente matar negros chinos es algo lindo. Me alegra ver que nada ha cambiado en Chile. Noche tras noche las pesadillas empeoraban. Terribles ciudades submarinas donde el horror hierve su bilis. Soñé con un protoplasma primigenio, creación de las cosas antiguas, esclavistas, que ocuparon esta tierra en la época en que la primera semilla de la humanidad veneraba a dioses terrestres como Yundé. Soñé con la podredumbre que yacía escondida bajo un monte inmenso en la época de Hiperbórea. Soñé con la destrucción de los señores de la Atlántida en manos de blasfemias viscosas nacidas de las cuevas submarinas. En cada edad yo tenía una encarnación que sufría el destino de los vencidos. Nodens me llamaba a ser defensor de estas estirpes, a ser vencedor finalmente. No llegué a moverme, dispuesto a soportar la pesadilla, con tal de mantenerme alejado del mundo decadente que parecía estar en el punto en que Hiperbórea. Escucha cómo ronca, me demandaban mis sueños. Abod, la fuente de impureza, aún reside en la caverna de Yacuá, bajo el monte Bormilan 3. Horrible masa proteica gris, oscura fuente última de todas las creaciones y abominaciones. ¿Por qué me muestran las creaciones de la materia?, le dije al sueño, cuando el alcohol me había hecho fuerte. ¿Acaso el padre Nodens quería torturarme durante mi mortalidad, la que él me concedió? Desperté sudando y sin respuesta. Ese día tomé mi antigua pistola de servicio y me volé la tapa de los sesos. Nada. La bala desapareció en una onda de agua al tocar mi sien. ¡Dioses! Los habitantes de Valdivia vieron ese día a un viejo loco correr por las calles gimiendo y maldiciendo al mar y al abismo. Padecí día tras día. Los pocos amigos que hice en Chile me resintieron por esto. Me dejaron solo. Pero esta vez no tenía el campo, no tenía las uvas, tenía un pequeño apartamento y nada más. Mis pesadillas alcanzaron el paroxismo, el horror, cuando volví a ver esas caras que la tormenta me había mostrado. Los ahogados dolientes. Ellos gemían y me quitaban el sueño, yacían en cada sombra, en cada recoveco. En mi pieza ocupaban las esquinas, en la calle aún podía escucharlos a lo lejos. En la isla Teja dormí en los bosques, sufriendo los elementos, esperando que el dolor físico redujera el de mi alma. No, nada podía alejarme de los espíritus que me perseguían. El padre Nodens me había maldecido y yo no podía encontrar la razón. Entonces decidí guardarme en mi cuarto. El hambre no me iba a tomar. Mi arrendador acabaría creyendo que yo era un fantasma terrible y que la pieza debía ser condenada para siempre. Esa sería mi tumba faraónica, con espacio suficiente para estirar las piernas. Creí que mi tormento sería infinito, pero un milagro, un día de abril, mientras soñaba despierto, mientras dormía,
Luego de meses de encierro, me resultaba imposible hacer la diferencia. Gritos, gritos y gritos, estertores de un pueblo al borde de la muerte. En la carreta de los condenados marchaba, maniatado, un gigante único en la historia. No, una giganta, era Germania, rubia y ceñuda. Yo era un miembro más del populacho sediento de sangre. Vi elevarse una guillotina que llegaba hasta el fin de las estrellas. Germana movió su mirada de oro, sangre y carbón, la posó sobre nosotros, sobre los alemanes, sobre mí. Tú me seguirás pronto, nadie se acordará de ti. Tu casa será arrasada, en su tierra la sembrarán sal. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor y mis ojos no se podían cerrar. Mi vista atravesaba mis párpados. La navaja cayó por primera vez y saltó la sangre de un criminal. La navaja cayó por segunda vez y saltó la sangre de un tirano. Luego vi a la magnífica Germania, era su turno. Muestren mi cabeza al mundo, que sepan que deplorarán prescindir de ella. ¿Quién es el verdugo?, preguntó el sueño y mi cabeza obedeció. Ahí estaba Miller, el amante de una judía, su rostro inexpresivo, su porte formidable, un soñador a quien le habían trocado sus sueños. Germania fue puesta sobre el madero, su cabeza posicionada bajo la terrible navaja. Un gemido polifónico de gemidos, risas y llantos me azotó los oídos. No los podía cerrar, no podía arrebatar mi mirada a la ejecución de todo en lo que alguna vez creí. La navaja cayó y un mar de sangre, ya vertido en la tierra de los vivos, se vertió en la tierra de los muertos. Germania no era más, yo no era más. Así, abandonado el ser y aceptando ser nadie, recordé la frase del padre Dodens: abraza mi imagen. Endilgo mi curso hacia el mar. Me arrojé al Valdivia y fui un delfín. Nadé con premura esta niebla. En niebla salté sobre las olas y fui una nube, y como una nube seguí la voluntad de mi padre hasta Curiñanco. Porque aquí, dije en voz alta, aquí porque un joven amante sobre quien yo posé mi mirada fue capaz de rechazar su destino y buscar la muerte en las olas. Los dioses actúan de manera misteriosa. Dime, padre, ¿qué debo hacer? El mar conoce una muerte que aleja a los ahogados de la necrópolis de Hipnos, incluso si son dignos de esa muerte buena. Tú los guardarás en este mar gris hasta que alguien en tierra clame por su espíritu. Serás mi mano en esta tierra, en donde la flor estelar cree tener el imperio absoluto. Déjalo saber que la memoria de los dioses terrestres aún existe y que los dioses arquetípicos no olvidan a sus suplicantes. Te enojo, porque el soñador de la ciudad cadáver se vale de brujas, murciélagos, sanguinarias, arrugadas pero vírgenes, para abusar de nuestros derechos. Criaturas sin caricias amables, cubiertas o parejas, nacieron para elaborar males. Son malvados para siempre. Su morada es el abismo negro, vacío, sin fondo, en el que yo tengo imperio. Pero son abominaciones, tanto para los hombres como para los dioses arquetípicos, y se escapan a nuestro poder. Tú lo juzgarás como juzgarás a los ahogados.